En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Integridad. Y lo haremos durante el resto de esta semana, la próxima. Vamos a detenernos durante los siguientes programas en un libro de la Biblia y en un personaje en particular. Estamos hablando de Job, porque si hay que hablar de un personaje asociado con integridad es Job. Por supuesto, es difícil resumir todo esto en un solo programa, en un solo espacio. Por lo tanto, dedicaremos algunos puntos fundamentales. Pero hoy vamos a ver algo que es esencial en Job, que lo encontramos en Job capítulo 1, en los primeros versículos. Y vamos a ver algo característico de Job. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En total, pues fueron 10. Ahora, aquí quisiera detenerme en algo. Aquí es evidente la prosperidad de su familia, la de sus hijos. No solamente, me habla acerca de él. Casi siempre vemos aquí, pues, y resaltamos la vida de Job como tiene que ser. Era, pues, un hombre de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, me habla acerca de unos hijos, 7 hijos y 3 hijas. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y vamos a hablar acerca de sus hijos en los 2 versículos que le siguen, pues asociado con sus hijos, pero también con todo lo que rodea a Job. Su hacienda, dice el versículo 3, la de Job, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, ¿no? 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada día, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Bueno, aquí vemos en estos versículos, últimos 2 concretamente, la prosperidad de Job, pero vemos la prosperidad de su familia, es donde quiero centrarme, la de sus hijos. Claro, vemos que gozaban de todo. Aquí pues podemos decir que pues miren, hacían banquetes, me dice, en sus casas, pero cada uno, recordemos que eran 7 hijos, pero cada uno hacía un banquete e invitaba a los otros 6 hermanos, varones, pero también a sus 3 hermanas. Entonces esto dice mucho acerca de los hijos de Job. Pero dice en sus casas. Quiere decir que pues seguramente eran casados. Bueno, eso es lo que quiere decir. Eso lo deducimos de una manera pues muy sencilla. Eran casados en sus casas, o sea, tenían su negocio. Vemos la prosperidad de su familia, pues tenían buena salud y los hermanos se la llevaban bien, porque compartían su casa con absolutamente todos y comían y bebían. Esto lo deducimos fácilmente aquí en Job. ¿Qué podía salir mal allí? Era evidente la prosperidad de Job y muchas veces nos centramos únicamente en los bienes que tenía, el ganado que tenía, por ejemplo. Pero obviamos algo, y es que ahí menciona el tema de su familia. Por eso, lo primero que resalta, después de resaltarlo a él, que era un hombre perfecto, recto, temeroso y desapartado del mal, el versículo 2 se refiere a sus hijos y a sus hijas. Y después habla nuevamente, pues, y después, más bien, en tercer lugar, habla acerca de lo que él materialmente tenía y que era más grande que todos los varones orientales, que todos. Y vuelve y nuevamente retoma el tema de sus hijos en el versículo 4, haciendo énfasis precisamente en ello. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, se refiere a lo que sus hijos hacían, cada día, pues un hijo invitaba al resto, en turno los días del convite, o sea, de aquel encuentro a nivel familiar,
Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miren, se han dado cuenta que enfatiza nuevamente el tema de la familia. Vuelve y juega el tema de sus hijos. Aquí vemos claramente. De los primeros 5 versículos, 3 hablan y se refieren a sus hijos. Que ahí siempre se enfatiza, es en su hacienda, a la cual dedica pues un versículo. Claro, eso es un tema muy importante, pero enfatiza el tema de sus hijos. Y aquí vemos algo fundamental, es que Job era un hombre íntegro. Eso era Job, de acuerdo a lo que dice el versículo 1, que ahí está. Un varón íntegro es uno que es perfecto, que es recto. Un varón íntegro es temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job era el sacerdote de su familia. Lo encontramos, el viejo Job, el anciano Job. Sus hijos iban, pasado el convite, por cierto, no a pasear o a disfrutar de la hacienda de su padre, de su enorme hacienda, sino que ¿a qué iban? Donde su padre. ¿A qué iban sus hijos? Job les hacía partícipes del holocausto. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacía? Para que ellos examinaran su propia vida. Y si es del caso, para que se arrepintieran. Miren que Job, pues algo muy importante aquí, permitía que sus hijos se reunieran. Y que bueno, un papá, pues papá se alegra de todo ello. Que sus hijos se reúnan, aun cuando tienen familias cada uno, y cada uno pues seguramente está en su negocio, e inviten a sus hermanos y a sus hermanas, o sea, absolutamente todos. Eso es maravilloso, pero en ningún lado dice que Job iba a esos convites, o sea, a esas reuniones de carácter familiar, seguramente pues para que ellos estuvieran un poco más en compañerismo, ya pues que era también el compartir un poco más entre hermanos. Entonces también pues obviamente entender que Job no era de aquellos que se metían en el matrimonio, pero lo que sí hacía Job era seguir siendo el sacerdote de su familia y ministrarles espiritualmente. Nos enseña mucho esto, por cierto, Job, en estos tan solo 5 primeros versículos del primer capítulo. Pero les hacía partícipes del holocausto. Vengan acá, van a examinarse. Decía, por si acaso, ellos blasfemaban contra Dios. Por si acaso lo hacían. Por supuesto, los padres no traen salvación a sus hijos, ni tampoco son intermediarios, no, de ninguna manera. El único intermediario es Cristo, naturalmente. No, yo no puedo de manera alguna, pues, suplantarlos a ellos delante de Dios. No, cada uno toma su decisión, porque la decisión y la responsabilidad le corresponde a cada hijo. Lo que hace Job es abrirles el espacio, lo hace partícipe del holocausto, de seguir buscando a Dios. Por si acaso habían ofendido a Dios. ¿Qué es blasfemar, por cierto? Blasfemar es injuriar, es ofender la majestad de Dios. Por cierto, este tema del blasfemar, a ello nos estaremos refiriendo concretamente el día de mañana aquí, en este mismo espacio. Pero él ofrecía holocausto. Y finalizamos con esto. Un padre, ¿qué holocausto ofrece? Algo interesante, por cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo pues, es responsable. Cada hijo es muy particular. Yo no puedo simplemente orar por, si no te pido por mis hijos, amén. No, con nombre propio. Y por peticiones específicas de cada uno. Si usted no ora por su familia, si usted no lo ora a Dios por sus hijos, pues entonces, ¿por qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a llevar a hacerlo? No, tome su tiempo, uno, por su matrimonio, para que Dios lo bendiga, por sus nietos, por los hijos de sus hijos. Pero aquí vemos algo importante. Presentaba holocausto a Dios. Encontramos aquí, sí, encontramos. ¿Qué significa elevar holocausto a Dios? ¿Cuál es mi sacrificio a Dios que yo he de presentar? Y en la Biblia encontramos, lo podemos resumir aquí brevemente. Claro, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Primero, encontramos sacrificio de obediencia. La palabra también me habla acerca de presentarme delante de Él con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado siempre. Quebrantar mi espíritu. Job lo hacía.
corazón contrito y humillado. También la palabra es malo acerca de un sacrificio de alabanza. Pero también Pablo me habla en Romanos 12, 1 y 2, de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que yo presento mi vida como un sacrificio en vida, o sea, vivir para Él. Y estas 4 lo hago por cada uno de mis hijos. Eso es lo que hace un hombre íntegro. Un hombre íntegro es el sacerdote de su familia. Un hombre íntegro es aquel que presenta holocausto a Dios todos los días. Y este holocausto, tal como aquí lo hemos visto, que por medio de Cristo es como he de hacerle. Un hombre íntegro ofrece sacrificio a Dios. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, nos enseñas tanto acerca de Job y cada día aprendemos más y más de tus siervos, como por ejemplo Job. Y hoy usted, como el sacerdote de su familia, usted como papá, como papás que son las mamás, entréguele cada uno de sus hijos y preséntele holocausto por cada uno de ellos de manera particular. Y aquí Job me enseña que así ellos tengan sus casas, estén casados, tengan sus familias, presénteselo a Dios. Cada uno es responsable, pero constantemente allí llévelos a que sigan buscando a Dios. A que sí, pueden celebrar, pueden estar ahí muy bien, pero que nunca se olviden de nunca ofender, de nunca injuriar, ofender la majestad de Dios. Y presente sacrificio usted hoy, preséntelo. Aquel sacrificio de obediencia. Preséntelo usted en esta mañana como persona íntegra, mujer íntegra, hombre íntegro. Aquel sacrificio del espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Aquel sacrificio de alabanza. Y presente usted mismo, como dice Pablo, su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquel sacrificio de vivir aquí en esta tierra y por siempre para Él. Que la bendición de Dios sea derramada sobre los hombres y mujeres íntegros en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y muchas gracias a quienes transmiten y retransmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, en el puerto más hermoso del Perú, Ilú, en la incomparable Guajira colombiana y en el corrimiento del Jardín Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, como siempre, regálanos un me gusta si este programa ha sido de bendición para usted ahí en su dispositivo y comparta este programa con otros que lo puedan eventualmente necesitar. Mañana los espero en punto de las 5 de la mañana. Que tengan un feliz día. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.